Nunca imaginé que un número pudiera pesar tanto sobre mis hombros. Muchas mujeres esperan con ilusión su 30º cumpleaños, lo ven como un hito, una excusa para celebrar rodeadas de amigos y familia. Pero para mí, la llegada de los 30 no traía alegría ni emoción, solo un nudo en el estómago que apretaba cada día más. No sentía ilusión por soplar las velas, ni por organizar una fiesta. Al contrario, lo vivía como una obligación, un espectáculo impuesto, algo que tenía que soportar para no contrariar a los demás. La verdad es que hacía mucho tiempo que había dejado de celebrar algo con el corazón. Mi matrimonio, que en su día fue el centro de mi vida, se había transformado en una prisión con barrotes invisibles. Julián, mi esposo, poseía un talento inquietante para el control. Al principio eran pequeñas cosas, comentarios aparentemente inocentes, como gotas de lluvia antes de la tormenta. Pero con los años, esas gotas se convirtieron en un aguacero incesante. Una mañana desperté y comprendí que cada decisión, cada paso, cada rincón de mi vida estaba dirigido por él. Él administraba la empresa que mis padres me habían dejado, como si fuera únicamente suya. Decidía a qué amistades debía ver y a cuáles debía olvidar. Incluso tenía la última palabra sobre mi aspecto, sobre cómo debía vestirme, maquillarme y presentarme en sociedad. Una semana antes de mi cumpleaños, mientras desayunábamos en silencio, me lanzó una advertencia envuelta en terciopelo. No me avergüences, Lucía. Todos estarán allí. No aparezcas con esas faldas ridículas ni con tus zapatillas de siempre. Su tono fue suave, pero su mirada era cortante, y en ese instante sentí que mi piel se erizaba como si hubiese recibido un golpe. Yo siempre había preferido la comodidad, faldas largas, vestidos sencillos, pantalones vaqueros con blusas de colores vivos. Esa era yo, la verdadera Lucía, la mujer que se sentía libre en telas ligeras y colores que me recordaban a la primavera. Pero para Julián, esa mujer era una vergüenza. Me repetía sin descanso que ya no tenía 16 años, que debía aprender a comportarme como las esposas de sus socios. Una noche, después de una cena con colegas suyos, me miró con desprecio y me dijo: «¿Sabes lo humillante que es estar a tu lado mientras todas las demás mujeres parecen elegantes, pulidas, sofisticadas, y tú pareces una adolescente descuidada que nunca maduró?» Esas palabras me atravesaron más hondo de lo que admití. Crucé los brazos contra mi pecho como si pudiera protegerme de su desdén, pero el daño ya estaba hecho. A veces incluso dudaba de mí misma. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente estaba atrapada en un pasado que ya no me correspondía? Pero en el fondo sabía lo que era, su estrategia para quebrarme, para moldearme hasta que no quedara rastro de la mujer que fui. En las noches de insomnio me sorprendía recordando al hombre que una vez me hizo reír con chistes tontos, al que me llamaba mi vida y me miraba como si yo fuese todo su universo. Pero esa imagen se iba desdibujando, como una fotografía vieja que se destiñe con el tiempo. Hoy, cuando me observa, solo queda irritación, a veces asco. Y lo peor es que me trata como si yo fuese una molestia que debe tolerar para mantener su fachada perfecta. Su idea del cumpleaños era exactamente eso, un escenario. Él se ocupó de todo, desde la lista de invitados hasta la música, pasando por el catering y la decoración. La celebración no era para mí, sino para exhibir su poder, su riqueza, su imagen de marido ejemplar. Yo era apenas un adorno más, la figura que debía sonreír en las fotos, vestida según sus reglas. Si hubiese dependido de mí, aquel día lo habría pasado en casa, con Elena, mi pequeña de 6 años, y quizás una amiga cercana. Habríamos comido pastel en la mesa del comedor, reído hasta que nos doliera la barriga y dejado que el tiempo pasara sin presiones. Pero Julián nunca me lo permitiría. «Debes crecer, Lucía», me dijo con esa voz que no dejaba lugar a réplica. «Una mujer de tu edad debería saberlo». Así que ahí estaba yo, con un calendario marcado en rojo, preparándome para una fiesta que no era mía, para un cumpleaños que se sentía como una representación teatral en la que yo no tenía voz. Un evento en el que Julián brillaría en las luces, mientras yo me convertía en un accesorio más de su mundo calculado. Y lo peor es que sabía que, le gustara o no, tendría que obedecer, vestir el disfraz que él había escogido y soportar la función sin mostrar una sola grieta. El sábado por la tarde el centro comercial estaba abarrotado, los pasillos resonaban con pasos apresurados, risas y el murmullo constante de la multitud. Caminaba entre escaparates llenos de vestidos brillantes,
Maniquíes con telas de seda y escaparates iluminados con luces que parecían burlarse de mí. Pasaba los dedos distraídamente sobre lentejuelas, sobre encajes, pero nada me llamaba la atención. Nada me parecía mío. Todo era para la fiesta de Julián, para la imagen que él quería proyectar, no para mí. Cada prenda que probaba en mi mente me parecía un disfraz. Me observaba reflejada en los cristales y no me reconocía. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba la Lucía que disfrutaba de ponerse una falda vaporosa y una blusa colorida? No, ahora solo era una sombra que trataba de encajar en el molde que Julián había impuesto. Me detuve frente a otra boutique. Estaba a punto de entrar, más por resignación que por interés, cuando una voz me heló la sangre. Cariño, susurrada con calidez, familiar, casi tierna. Reconocí al instante ese tono. Julian. Mi corazón dio un vuelco en el pecho. Por un segundo quise creer que había venido a buscarme, que al menos por una vez quería compartir ese momento conmigo. Una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizá había recordado lo que era elegir juntos, reírnos, quizás hasta apoyarme. Me giré, con la sonrisa formándose en mis labios, lista para dejar que aquella ilusión me envolviera, pero la sonrisa nunca salió. A escasos metros estaba Julián, de pie, con una mano apoyada en la cintura de una mujer que nunca había visto antes. Ella era alta, delgada, con el cabello rubio cayéndole en ondas sobre los hombros y una blusa ajustada que realzaba cada curva. Irradiaba seguridad, belleza, ese tipo de presencia que atrae miradas sin esfuerzo. Y lo que me desgarró no fue su aspecto, sino la forma en que Julián la miraba. Sus ojos brillaban de una manera que hacía años no me dirigía a mí. Lo vi inclinarse hacia ella, murmurándole algo al oído. Ella rió con coquetería, inclinándose a su vez hacia su pecho. Entonces comprendí, esa palabra, cariño, no estaba destinada a mí. El aire se me hizo escaso. El suelo bajo mis pies se volvió inestable. Quise gritar, exigirle una explicación, correr hacia ellos y arrancarle de su lado. Pero mis piernas no obedecieron. Me quedé petrificada, observando como un fantasma la escena frente a mí. Ellos avanzaron, ajenos a mi presencia, tomados con una naturalidad que me golpeaba como bofetadas. Y entonces vi a dónde se dirigían. Un escaparate blanco, resplandeciente, un atelier de novias. El cristal mostraba maniquíes con vestidos nupciales, velos de encaje, colas interminables. Mis pies comenzaron a moverse solos, como arrastrados por un impulso que no controlaba. Los seguí, con el corazón desbocado. El sonido de mi respiración llenaba mis oídos mientras trataba de no perderlos de vista entre la gente. Los vi cruzar la puerta del atelier. Ella, la desconocida, se acomodó un mechón de cabello con gesto coqueto. Julián le abrió la puerta como si fuera un caballero enamorado, con una sonrisa que me resultaba extraña en su rostro, una sonrisa que había desaparecido de nuestra vida hacía mucho. Me quedé en el umbral, paralizada. Un vestido de novia en el escaparate brillaba bajo la luz. El contraste era insoportable. Mientras yo buscaba un vestido para complacerle en mi cumpleaños, él entraba en una boutique de novias con otra mujer, ofreciéndole esa atención, ese futuro, esa ternura que me había robado hacía años. Un Zimbido Leno Miwado. Sentí que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Y aún así, mis pies dieron un paso hacia adelante, cruzando tras ellos la puerta de aquel lugar. El olor a telas nuevas y perfumes caros me golpeó. Me escondí entre un pasillo de trajes oscuros, con los dedos aferrados al terciopelo de un smoking, como si ese trozo de tela pudiera anclarme a la realidad. Allí, en ese instante, con la visión de los vestidos blancos y el eco de sus risas, comprendí que estaba a punto de descubrir una verdad que me destrozaría. Me mantuve inmóvil, escondida tras la fila de trajes oscuros. El olor a tela nueva me mareaba y mis manos sudaban mientras apretaban con fuerza la manga de un smoking. Apenas respiraba, temiendo que cualquier movimiento me delatara. Desde allí, podía verlos con claridad. Julián estaba erguido, confiado, como dueño absoluto de aquel lugar. Su mano seguía posada con naturalidad en la cintura de esa mujer, Claudia Serrano, y su voz resonaba clara, segura. «Algo elegante, lo más hermoso que tengas», dijo a la dependienta, acariciando el costado de Claudia con la misma ternura que hacía años no me dedicaba. «Ella se lo merece».
La vendedora sonrió complacida y se apresuró a buscar entre los percheros. Claudia, mientras tanto, jugueteaba con las uñas pintadas, rozando el pecho de Julián con un gesto coqueto. «Me vas a hacer sonrojar», bromeó, bajando la voz con un aire seductor. «Todavía no lo suficiente», contestó él, y la forma en que lo dijo, con esa suavidad impregnada de deseo, me desgarró por dentro. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Me mordí el labio tan fuerte que el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. No podía apartar la vista, aunque cada palabra que escuchaba me hería como un cuchillo. De pronto, la voz de Claudia bajó un poco, aunque no lo suficiente para que yo no la oyera. «¿Y cuándo vas a divorciarte de tu esposa?», preguntó con impaciencia. «Estoy cansada de esperar, Julián». El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Esperaba una negación, una excusa, un titubeo, algo. Pero lo que escuché fue peor que cualquier pesadilla. «Pronto», aseguró él con firmeza, apretando la mano de Claudia como si sellara una promesa. «En cuanto consiga que firme los papeles. La empresa, la casa, todo estará a mi nombre. Ella no sospecha nada. Solo necesito un poco más de presión y cederá. Confía en mí». Claudia soltó una risita que me heló la piel. «Y entonces tendremos nuestra boda el mes que viene». «Por supuesto», respondió Julián sin vacilar, como si hablara de algo que ya estaba decidido. «Para entonces, Lucía estará fuera de la escena definitivamente». Un ruido sordo escapó de mi garganta. Me apoyé contra la estantería para no caer al suelo. Los vestidos blancos, los encajes, las telas delicadas a mi alrededor se transformaron en una niebla borrosa. Sentí que me faltaba el aire, que el suelo se abría bajo mis pies. No se trataba solo de una aventura. No era simplemente una traición carnal, un desliz. No. Era algo mucho más cruel y calculado. El hombre al que había entregado mi confianza, con quien había compartido mi vida, estaba planeando borrarme, arrebatarme todo lo que me pertenecía. La casa que habíamos construido juntos, la empresa que mis padres me habían confiado, incluso la dignidad de seguir siendo madre sin miedo. Él, a quien un día llamé amor, estaba diseñando mi desaparición como si fuera un simple trámite legal. Me quedé paralizada, con los latidos desbocados, las lágrimas ardiendo en mis ojos y un nudo en la garganta. Cada palabra que acababa de escuchar se grababa en mi mente como un sello de fuego. En ese instante comprendí una verdad brutal. Mi matrimonio ya había terminado hacía tiempo, y lo único que me mantenía aún allí era el guión que Julián había escrito para mí. Si no actuaba con cuidado, si no me protegía, no solo perdería a Julián, perdería absolutamente todo. Conduje de regreso a Madrid como si flotara en una neblina espesa. El volante se me escurría entre los dedos sudorosos, y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el coche en línea recta. Las imágenes de Julián y Claudia en aquella boutique se repetían sin cesar en mi mente. Su sonrisa, sus promesas, sus planes para borrarme de la vida como si yo no fuera nada. La carretera pasaba ante mis ojos como una película borrosa, y solo una idea me mantenía en marcha: llegar a la escuela de mi hija. Cuando aparqué frente al portón, el bullicio infantil me sacó por un instante de mi trance. Vi a los niños salir corriendo, sus mochilas rebotando la espalda, sus risas mezclándose con gritos alegres. Y entonces la vi. Mi Elena. Mi pequeña de 6 años, con sus coletas rebotando y su paso desigual. Avanzaba con dificultad, porque una de sus piernas era ligeramente más corta que la otra. Esa diferencia la hacía tropezar a veces, tambalearse, pero también la hacía más fuerte. Yo lo sabía, lo veía en cada esfuerzo que ponía para no quedarse atrás. Pero para los demás niños, esa diferencia era un motivo cruel de burla. «Mira cómo camina Elena», escuché que gritó un compañero, seguido de carcajadas. Un nudo de rabia me apretó el estómago. Mi niña bajó la mirada, mordiendo su labio con esa mezcla de tristeza y resignación que jamás debería aparecer en el rostro de una criatura tan pequeña. Corrí hacia ella, y en cuanto me vio, dejó caer la mochila y vino tambaleando hasta mis brazos. Se lanzó sobre mí con toda la fuerza de su cuerpecito y la abracé con desesperación, hundiendo la cara en su cabello impregnado de olor a plastilina y crayones. Ese aroma inocente, infantil, fue mi ancla en medio del huracán. Hoy se rieron otra vez. «Mamá», murmuró contra mi cuello. «Dicen que camino raro,
que nunca seré como ellos. Cerré los ojos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Y con ellas, el recuerdo de otra escena, una que aún me hacía estremecer de rabia. Meses atrás, en el salón de nuestra casa, Elena había tropezado y caído con su muñeca en brazos. Yo me agaché al instante para ayudarla, pero Julián la miró con una expresión de asco. «Es una defectuosa, Lucía», escupió. «¿Te das cuenta de lo que la gente pensará al verla? Esto es culpa tuya. En mi familia no hay taras. Esto viene de ti». Me quedé helada, abrazando a mi hija con el corazón en llamas. Apenas pude sussurrar. No está defectuosa. Es fuerte, es inteligente. Es nuestra hija. Pero él solo sonrió con desprecio. «Nunca será normal», añadió, y esas palabras aún retumbaban en mi cabeza como una condena. Volví al presente y acaricié la mejilla de Elena, obligándola a mirarme a los ojos. «Escúchame bien, mi amor», le dije con voz firme pero dulce. Eres perfecta exactamente como eres. No dejes que las palabras tontas de otros te hagan olvidar eso. Ella asintió despacio, aunque sus ojitos se desviaron hacia el suelo. Era demasiado pequeña para comprender toda la crueldad del mundo, demasiado inocente para entender que la herida más profunda venía de su propio padre. La estreché con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo. En ese instante supe que, pasara lo que pasara con Julián, mi misión en la vida sería protegerla. Ella era mi ancla, mi razón, la única verdad limpia en medio de tanta mentira. Apenas había terminado de acomodar a Elena en el asiento trasero cuando escuché que alguien me llamaba. «Señora Morales». La voz era firme, educada. Me giré y vi a un hombre alto, de traje impecable, acercándose con paso seguro. A su lado caminaba un niño con la cabeza gacha, Matthew, uno de los compañeros de clase de Elena, el mismo que solía burlarse de ella. «Soy Fernando Gutiérrez, el padre de Matthew», se presentó con una sonrisa contenida. Su tono era amable, aunque noté cierta incomodidad en sus ojos cuando miró a mi hija, que lo observaba con desconfianza desde la ventanilla. Escuché lo que ocurrió hoy en la clase. Matthew bajó la vista hacia el niño, que se removía inquieto. «Tiene algo que decir». Matthew suspiró, frotándose las manos contra el pantalón, y murmuró con voz baja. «Lo siento, Elena. No volveré a reírme de ti». Mi hija lo miró fijamente durante un segundo que pareció eterno. Luego, con la dignidad de una pequeña reina, asintió con la cabeza. «Está bien, pero solo si es la última vez». No pude evitar sonreír ante su carácter. Fernando también sonrió, aliviado. «Tiene mucha fuerza, ¿eh? Debería estar orgullosa». «Lo estoy», respondí casi sin pensar, acariciando la mejilla de mi niña a través del cristal. Por un instante, esa conversación sencilla alivió el peso que llevaba en el pecho desde la mañana. Fernando se quedó en silencio un momento, como midiendo sus palabras. Finalmente, se aclaró la garganta. «Sé que no es de mi incumbencia, pero noté su caminar, ha recibido atención médica especializada». Tragué saliva, incómoda por la pregunta, pero al mismo tiempo agradecida por el interés sincero que percibí en su voz. «Sí, varios médicos la han visto. Todos dicen lo mismo, que será difícil mejorar». Él negó suavemente con la cabeza. «No siempre es así. Mire, soy abogado de familia. Paso mis días viendo cómo la gente enfrenta lo peor de sí misma, pero también cómo encuentran nuevas oportunidades. Y tengo un amigo muy cercano en Barcelona, el doctor Álvaro Bustos. Es uno de los mejores cirujanos ortopédicos pediátricos que conozco. Ha cambiado la vida de muchos niños con casos parecidos». Sentí que mi respiración se entrecortaba. «¿De verdad?», pregunté, con la voz temblorosa. «Sí. Si quiere, podría ponerlos en contacto. No prometo milagros, pero sí compromiso, profesionalismo y esperanza». La palabra esperanza se quedó suspendida en el aire como un destello de luz en medio de la oscuridad. Todo mi día había sido un torbellino de dolor. La traición de Julián, la humillación, la certeza de que estaba siendo borrada de mi propio futuro. Y de pronto, un desconocido me ofrecía un puente hacia algo diferente, hacia la posibilidad de que mi hija caminara sin miedo a tropezar, sin vergüenza, con la frente en alto.
Mire a Elena. Ella jugaba con la cremallera de su chaqueta, ajena a la magnitud de lo que acababa de escuchar. Y en su inocencia encontré la confirmación de que no podía rendirme. Gracias, susurré, con más emoción de la que pretendía mostrar. Gracias por decirme esto. Fernando asintió con serenidad. A veces la vida nos pone en el mismo camino por una razón. No lo olvide. Mientras subía al coche y ponía en marcha el motor, sentí algo distinto dentro de mí. Era tenue, frágil, pero estaba ahí. Después de tanto dolor, por primera vez en mucho tiempo, un destello de esperanza iluminaba la oscuridad. La mansión de la Moraleja brillaba aquella noche como un palacio. Candelabros encendidos derramaban luz dorada sobre mármoles pulidos y alfombras gruesas. Cada rincón estaba abarrotado de copas de champán, de perfumes caros, de trajes oscuros y vestidos que parecían sacados de revistas de alta sociedad. Yo debía ser la protagonista, la homenajeada en mi cumpleaños número 30, pero lo sabía, aquella fiesta no era para mí, era para Julián. Él había organizado hasta el último detalle. La lista de invitados estaba repleta de socios, empresarios, políticos, gente que importaba en su red de poder. A mí me quedaba el papel de adorno, de esposa sonriente al lado del anfitrión perfecto. Ni siquiera Elena tenía un lugar en ese escenario. No quiero que baje, me había dicho horas antes, con esa frialdad que le era tan natural. Hará el ridículo frente a todos. No pienso permitirlo. Lo recordaba mientras fingía sonreír, con la copa en la mano y las mejillas ardiendo bajo la mirada escrutadora de las esposas de sus colegas. Ellas me examinaban con una mezcla de condescendencia y curiosidad, como si trataran de encontrar grietas en mi fachada. Yo asentía, respondía lo justo, mientras por dentro me iba desmoronando. El murmullo de los invitados se quebró cuando una silueta apareció en la entrada del salón. Mis pulmones se encogieron al reconocerla. Claudia Serrano. Con un vestido rojo intenso que se ceñía su cuerpo como fuego, avanzó con paso seguro entre los invitados. El escote audaz, la sonrisa ladeada, todo en ella estaba calculado para atraer miradas. Nadie la había invitado, lo sabía bien, y sin embargo allí estaba, como un desafío vivo frente a mí. Se acercó con un gesto dulcemente hipócrita, como quien saluda a una vieja amiga. Lucía, querida, qué radiante estás esta noche. Su voz era un filo disfrazado de caricia. Sonreí apenas, intentando no temblar. Julián me apretó el brazo con fuerza, sus labios pegados a mi oído. Ignórala. No armas un escándalo. Pero la semilla ya estaba plantada. Vi cómo los ojos de los presentes se llenaban de curiosidad, cómo los murmullos crecían. Claudia disfrutaba de cada segundo. Cuando pensé que no podía ir a peor, Julián dio unas palmadas pidiendo silencio. Su voz retumbó, clara y solemne. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Y ahora, como sorpresa, quiero compartir algo único. Mis entrañas se helaron al ver aparecer a la niñera, llevando de la mano a mi hija. Elena bajaba las escaleras vestida con un traje pomposo que odiaba, sus manitas aferradas al barandal, los ojos llenos de miedo. Mi hija interpretará un pequeño baile para ustedes, anunció Julián con orgullo fingido. Los invitados aplaudieron con cortesía, ajenos a la crueldad de la escena. Yo vi cómo el labio inferior de Elena temblaba, cómo buscaba con la mirada mi aprobación, suplicando en silencio que la salvara. Y entonces algo dentro de mí se quebró. No, grité con una firmeza que silenció el salón. Caminé hasta el centro, mi voz cortando el aire como un rayo. Ella no es un juguete para tu espectáculo, Julián. Es una niña. Nuestra hija. Y no voy a permitir que la humilles de esta manera. El murmullo se convirtió en un mar de susurros. Julián no perdió la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron como acero. Lucía, cariño, dijo en un tono condescendiente, casi burlón, creo que el champán te ha hecho efecto. No estás en ti. La gente rió, primero tímidamente, luego más fuerte, arrastrada por el miedo a contrariarlo. Yo sentí el calor subir a mis mejillas, una mezcla de ira y vergüenza. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi lo peor. El móvil de Julián, sutilmente inclinado hacia mí, grabando cada gesto, cada palabra. Entendí en ese instante lo que estaba ocurriendo.
No era solo una provocación, era una trampa. Él quería pruebas de que yo estaba histérica, material que después usaría contra mí en los tribunales para demostrar que no era apta para cuidar de Elena. Me quedé de pie, el corazón latiendo como un tambor, mientras el salón recuperaba poco a poco su bullicio. A ojos de los demás yo era la esposa inestable, la que arruinaba el momento con un arrebato. A ojos de Julián, ya había caído en su red. Cuando el último invitado se marchó y las luces del salón se apagaron, pensé que al fin podría respirar. El eco de las risas falsas y de las copas chocando aún vibraba en mis oídos. Subí las escaleras con la intención de refugiarme en mi habitación, quitarme aquel vestido que sentía como una armadura oxidada. Pero la voz de Julián me detuvo. Cyan Tate. Estaba recostado en el sillón de cuero de su despacho, con una copa de whisky en la mano. La corbata deshecha, el cabello ligeramente revuelto, pero los ojos brillaban con esa frialdad que siempre me helaba la sangre. «No quiero discutir esta noche, Julián», murmuré, agotada. Él sonrió con una mueca torcida. «Oh, sí discutiremos, porque a partir de mañana todo cambiará». Dejó el vaso en la mesa con un golpe seco. «Vas a firmar la transferencia de la empresa y de la casa. Todo pasará a mi nombre». Mi quid haloda. «¿Qué estás diciendo? Eso es nuestro, es el legado de mis padres». Era tuyo, me corrigió, levantando un dedo como si impartiera una lección. «Ahora será mío». «¿Y si te niegas?» Se inclinó hacia adelante, la sonrisa transformándose en amenaza. Perderás a Elena. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué? Muy sencillo. Dio un sorbo largo al whisky y continuó con calma calculada. He estado guardando pruebas durante meses. Los vídeos de aquella noche en que lloraste y gritaste después de una junta. La vez que te quedaste dormida en el sofá con una copa de vino en la mano. Todas esas pequeñas escenas que, bien presentadas, muestran a una madre inestable, desequilibrada, incapaz de cuidar de una niña. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. Eso es mentira. Sabes que nunca he puesto en peligro a Elena. Los jueces no quieren la verdad, Lucía. Quieren pruebas. Y yo tengo suficientes para pintar la imagen de una madre alcohólica y emocionalmente inestable. Se recostó satisfecho, como un cazador seguro de su presa. Reuní fuerzas para responder, con la voz quebrada. ¿De verdad usarías a tu propia hija de esa manera? El brillo cruel en sus ojos me dio la respuesta antes que sus palabras. No me importa la niña. Nunca me importó. Solo es la herramienta perfecta para doblegarte. El mundo se me vino abajo. Era como si me arrancara la última capa de humanidad que aún le atribuía. Mi hija, la pequeña que yo adoraba, era para él solo un peón en su juego de poder. Las lágrimas me nublaron la vista, pero dentro de mí, algo empezó a arder. Entendí que ya no podía seguir callando, que la pasividad solo me llevaría a perderlo todo, a mi hija, a mi dignidad, a mí misma. Esa noche me encerré en la habitación, temblando de miedo, con la mente hecha trizas. Pero entre las sombras, mientras escuchaba los pasos de Julián alejarse por el pasillo, lo comprendí con claridad por primera vez. Si quería salvar a Elena y salvarme a mí, tendría que actuar. Y no habría espacio para el silencio. Esa noche apenas pegué los ojos. Cada vez que cerraba los párpados veía el rostro de Julián, su sonrisa torcida, sus palabras convertidas en cuchillos. La perderás. Elena es mi herramienta. El miedo me recorría las venas, pero, por primera vez en mucho tiempo, ese miedo no me paralizaba. Mi impulsaba. Allí, en la oscuridad de mi habitación, mientras Julián roncaba en la planta alta, decidí que no iba a rendirme. Si él quería borrarme, tendría que encontrarme luchando. Pasé horas en silencio, repasando cada paso que tendría que dar, cada detalle. No podía dejar cabos sueltos. Un error, y él tendría la victoria. Preparé en mi mente un plan tan meticuloso como desesperado. Cuando el amanecer apenas asomaba tras las cortinas, escuché su alarma. Se levantó, murmurando algo sobre una reunión en el centro de Madrid. Me acerqué, le besé la mejilla con fingida ternura y volví a meterme en la cama. Esperé hasta oír la puerta cerrarse y después el rugido de su coche alejándose por el portón. Solo entonces mi cuerpo,
que hasta entonces había permanecido inmóvil, cobró vida. Bajé al despacho. El olor a cuero y colonia aún flotaba en el aire. Frente a mí, el imponente cofre de acero que Julián creía inviolable. Pero yo conocía la clave, el cumpleaños de su madre, un número que utilizaba para todo. Con los dedos temblorosos marqué la combinación. Un clic metálico me confirmó que, por una vez, estaba de mi lado. Al abrirlo, el brillo de los fajos de billetes me cegó. El dinero estaba ordenado en montones, como trofeos de su poder. Los recogí y los metí en una bolsa de lona, sintiendo como su peso doblaba mi hombro. Después, saqué los documentos que llevaba semanas guardando en secreto. El certificado de nacimiento de Elena, mi pasaporte, los informes médicos que probaban su condición. Era la prueba de nuestra vida fuera de su sombra. Volví a la habitación y guardé un par de mudas en una maleta pequeña. Nada más. Aprendí que cuando la vida te arrebata la libertad, lo que importa cabe en poco espacio. Escondí la bolsa bajo mantas viejas en el maletero del coche. Desperté a Elena con suavidad. Hoy será un día especial, mi amor. Vamos a hacer algo muy valiente. La vestí con su uniforme como si fuera un día normal y la llevé al colegio. Cuando me abrazó para despedirse y dijo hasta luego, mamá, tuve que morderme el labio para no romper a llorar. Apenas media hora después, regresé a la escuela con una excusa improvisada sobre una cita médica. Elena salió, confundida, pero se acurrucó contra mí en cuanto le expliqué que estaríamos juntas todo el día. Caminábamos hacia el coche y sentí que cada paso era un desafío al destino. Y entonces la vi, la figura de Fernando Gutiérrez aparcando frente a la acera. Bajó del vehículo y sus ojos se clavaron en mí, en mi rostro pálido, en las manos apretadas sobre la maleta. Se acercó despacio, sin brusquedad, pero con la claridad de quien reconoce una verdad que los demás no ven. Lucía, dijo en voz baja, con una seriedad que me atravesó, pareces estar huyendo de algo o de alguien. Mis labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. El pánico luchaba con la necesidad de confiar. Fernando no apartó la mirada y añadió, si necesitas ayuda, déjame ayudarte. No estás sola. Elena escondió la cara en mi cuello, como si también sintiera el peligro acechando. Y en ese instante comprendí que ya no podía hacerlo todo por mi cuenta. Si quería protegerla, debía aceptar una mano tendida. Asentí, apenas un movimiento imperceptible, pero suficiente. Fernando abrió la puerta del coche y nos indicó subir. Me instalé en el asiento con Elena en brazos. Al cerrar la puerta, sentí que el aire cambiaba, como si hubiese cruzado un umbral invisible. El motor rugió, y mientras el coche arrancaba, el barrio de La Moraleja quedaba atrás, junto con la cárcel invisible en la que había vivido tanto tiempo. Por primera vez en años, no era prisionera de Julián. Éramos fugitivas de su control, y el camino hacia nuestra libertad acababa de comenzar. El viaje a Barcelona fue como atravesar un túnel oscuro hacia una claridad inesperada. Fernando condujo durante horas, sereno, sin hacer preguntas innecesarias, respetando mis silencios y también los de Elena, que dormía con la cabeza apoyada en mi regazo. Mientras el paisaje cambiaba, las montañas alejándose, la ciudad extendiéndose a lo lejos, sentí que cada kilómetro nos alejaba un poco más de Julián y de su sombra. Al llegar, Fernando nos llevó directamente al Hospital Clínic, donde trabajaba su amigo de confianza, el doctor Álvaro Bustos. Era un cirujano ortopédico de renombre, especializado en casos pediátricos complejos. El despacho estaba lleno de diplomas y fotografías con pequeños pacientes sonrientes. Cuando le explicó la situación de Elena, sus ojos se suavizaron con una mezcla de profesionalismo y humanidad. «Podemos ayudarla», dijo con firmeza después de revisar los estudios que yo había traído cuidadosamente. «Será una cirugía complicada y la rehabilitación exigirá mucha paciencia, pero tiene un gran pronóstico. Elena puede caminar con normalidad». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, y ahora, por fin, alguien las decía con la convicción de la ciencia y la esperanza. Elena, sentada a mi lado, frunció el ceño y preguntó con inocencia, «¿Va a doler?». El doctor sonrió con dulzura. «Sí, un poco. Pero el dolor pasará, y después podrás correr, bailar, hacer todo lo que quieras». El día de la operación fue eterno.
Me senté en la sala de espera, con los nervios en carne viva. Fernando permaneció a mi lado todo el tiempo. Me trajo café, me recordó que respirara, y cuando sentí que iba a derrumbarme, me tomó de la mano con una fuerza tranquila que me ancló al presente. Nunca imaginé que la compañía de un hombre pudiera sentirse así, sin exigencias, sin máscaras, solo apoyo sincero. Cuando el doctor Bustos apareció al cabo de horas, con el rostro cansado pero una chispa de satisfacción en los ojos, supe la respuesta antes de que hablara. La cirugía fue un éxito, anunció. Mi corazón se desbordó. Apreté la mano de Fernando con tal fuerza que él dejó escapar una leve risa, como quien comparte una victoria íntima. Los días siguientes estuvieron marcados por la rehabilitación. Elena lloraba a veces, frustrada, agotada, pero también aprendía a superarse paso a paso. Verla esforzarse, ver cómo su espíritu no se quebraba, me enseñó más de lo que cualquier adulto podría haber hecho. Cada pequeño avance era una celebración, un paso más largo, unos segundos de pie sin apoyo, una sonrisa después de un esfuerzo enorme. En paralelo, mi vínculo con Fernando crecía de forma silenciosa pero constante. Al principio éramos solo aliados en una huida desesperada. Después, confidentes que compartían miedos y esperanzas. Poco a poco, se convirtió en mi sostén, alguien en quien podía confiar sin miedo a ser juzgada. Había noches en que, después de acostar a Elena, nos quedábamos en la terraza del piso que él nos había conseguido, contemplando la ciudad iluminada. Hablábamos poco, pero en ese silencio se tejía algo nuevo, algo profundo. Mientras tanto, en Madrid, Julián se desmoronaba. Supe por antiguos conocidos que Claudia lo había abandonado en cuanto entendió que el dinero y la empresa ya no estarían nunca a su alcance. Sus cuentas bancarias, antes rebosantes, se vaciaban a un ritmo implacable. Sus socios le daban la espalda. El hombre que había intentado arrebatarme todo ahora se hundía en el mismo vacío que él mismo había creado. El día más importante llegó semanas después, en la sala de fisioterapia. Elena, con las piernas aún vendadas y los ojos brillantes de nervios, soltó lentamente las manos de las barras paralelas. Yo contuve la respiración, temiendo que cayera. Pero no lo hizo. Dio un paso. Y luego otro. Sus rodillas temblaban, pero avanzaba. Cuando llegó hasta mí, apenas 3 o 4 pasos, me lancé a abrazarla entre lágrimas. «Mamá, lo logré», dijo con una sonrisa amplia, orgullosa. En ese instante, el mundo se detuvo. Todo el dolor, las humillaciones, los miedos acumulados durante años se disolvieron en el aire. No había Julián, no había amenazas, no había pasado oscuro. Solo mi hija, de pie, caminando hacia una vida nueva. Y allí, abrazada a Elena, con Fernando observándonos con ojos emocionados, comprendí que ese era nuestro verdadero comienzo. El día del juicio en Madrid llegó más rápido de lo que hubiera querido. Cuando crucé las puertas del tribunal, sentí que cada paso pesaba como plomo, como si la historia entera de mi vida se redujera a ese momento. A mi lado, Fernando caminaba con paso firme. No solo era mi abogado, era la persona que me había acompañado cuando pensé que todo estaba perdido. Me miró de reojo y susurró: «Tranquila, Lucía. La verdad está de nuestro lado». Dentro de la sala, Julián me esperaba impecablemente vestido, con ese aire arrogante que siempre había usado como escudo. Sus manos jugaban nerviosas con los gemelos de la camisa, y aunque mantenía la sonrisa, pude ver en sus ojos un destello de inseguridad. Era la primera vez que lo veía fuera de su terreno, sin sus fiestas, sin su poder, sin su control absoluto. Su abogado comenzó la ofensiva con la frialdad de quien cree tener la partida ganada. Proyectaron en la pantalla aquel maldito vídeo grabado en mi fiesta de cumpleaños, donde se me veía alzando una copa con una sonrisa forzada. Los murmullos inundaron la sala. Julián se reclinó satisfecho en su silla, convencido de que ese fragmento bastaría para hundirme. «Señoría», intervino el abogado de Julián, «aquí tienen a una madre irresponsable, dependiente del alcohol, incapaz de cuidar de una menor». El juez me observó con severidad, y por un instante sentí que todo se desmoronaba. Pero entonces Fernando se levantó, con esa calma implacable que tanto me tranquilizaba. «Con todo respeto, señor juez, lo que aquí se presenta no es prueba, sino una manipulación». Pidió que reprodujeran otra grabación, la toma completa, filmada desde un ángulo distinto por un invitado.
Allí quedaba claro que yo jamás había bebido. Solo sostenía la copa porque Julián me lo había exigido, y minutos después la entregaba intacta a un camarero. Además, Fernando presentó el testimonio escrito del responsable de catering confirmando que yo había solicitado únicamente bebidas sin alcohol durante toda la noche. El verdadero propósito de este vídeo, dijo Fernando con voz firme, era crear una imagen falsa para desacreditar a mi clienta. Es la prueba no de su inestabilidad, sino de la manipulación de su esposo. El juez hojeó los documentos, su ceño fruncido cada vez más. Los murmullos se transformaron en un silencio denso. Julián intentó intervenir, pero su propia desesperación lo delató. Sudaba, gesticulaba, se revolvía en el asiento como un animal acorralado. A partir de ese instante, la balanza cambió. Fernando expuso las cuentas ocultas, las transferencias sospechosas, las deudas que Julián había generado a espaldas de todos. Llamó a testigos que confirmaron su ausencia constante, su desinterés como padre, su negligencia como socio. El retrato que emergía ya no era el de un esposo ofendido, sino el de un hombre dispuesto a destruirlo todo con tal de mantener su poder. Cuando el juez finalmente habló, contuve la respiración. Este tribunal concede la custodia completa de la menor, Elena Morales, a su madre, doña Lucía Morales. Asimismo, se le reconoce como única propietaria de la vivienda familiar y de la empresa heredada de sus padres. Las demandas del señor Julián Torres quedan desestimadas. El golpe seco del mazo retumbó como un trueno. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de meses de asfixia. Julián se desplomó en su asiento, la palidez cubriéndole el rostro. Su mundo, construido sobre mentiras y manipulación, acababa de derrumbarse frente a todos. Salí del tribunal con Elena de la mano. El sol de mediodía bañaba la plaza, y el murmullo de la ciudad me sonó a música nueva. Afuera, Fernando me miró con una sonrisa leve, sin necesidad de palabras. No habíamos ganado solo un juicio. Habíamos recuperado nuestras vidas. Semanas después, vi a Elena correr en un parque cercano a casa, su risa cristalina elevándose por encima del canto de los pájaros. Aún con pasos torpes y cuidados, avanzaba con la fuerza de quien sabe que puede conquistar el mundo. Me quedé mirándola, con el corazón henchido de orgullo. De vuelta en la empresa familiar, ocupé la silla en la cabecera de la mesa de juntas. Ya no era la mujer doblegada por el control de un marido. Era la líder que mis padres habían soñado, con la frente en alto y la certeza de que el legado estaba en buenas manos. Los ejecutivos, que antes me miraban con desdén, ahora guardaban silencio respetuoso. Fernando se había convertido en parte natural de nuestras rutinas. Cenas sencillas en casa, paseos por el retiro, conversaciones tranquilas que llenaban los silencios de ternura. Nunca forzó nada, simplemente estuvo ahí, constante, paciente, como un faro en medio de la tormenta. Hoy puedo decirlo sin temor, no solo escapé de un matrimonio que era una prisión. Encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma, y con ello recuperé la esperanza. La vida no me devolvió lo que Julián intentó arrebatarme, me dio algo mejor. La oportunidad de empezar de nuevo, libre, con mi hija a mi lado y con la certeza de que el futuro, por fin, me pertenece.